Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano y amigo José Ramírez. Hoy quiero hablarles sobre el tema El camino al cielo pasa por el Gólgota. Y quiero leer, para introducir el tema, en el Salmo 32:8, que dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Queridos hermanos, en toda travesía siempre va a haber lugares que son inesquivables. No lo podemos evitar porque parece ser que fueron puestos a propósito allí para que los viajeros la conozcan. Así pasa con nuestra vida. Parece que al nacer lo hacemos con una bitácora inevitable de experiencias que va a marcar nuestras vidas. Es como si nos entregaran un mapa al momento de nacer, un mapa de recorrido que tenemos que cumplir. En ese recorrido hay experiencias buenas y malas, y debemos recorrer cada tramo, cada lugar. Son como estaciones que debemos visitar. Y al final de nuestro recorrido vamos a llegar a nuestro lugar definitivo, la sepultura, que a su vez la experiencia de la muerte nos lleva al lugar que nos corresponde de acuerdo a la vida que tuvimos mientras estábamos en el cuerpo. Es decir, que la estación final, la muerte física, es la antesala al lugar en el que pasaremos la eternidad. A nosotros, los creyentes en Jesucristo, nos espera una estación obligada después que resucitemos o seamos transformados, si estamos vivos para el tiempo que suceda el rapto, si nos sorprende el rapto estando vivos, viviendo para Él en integridad, en santidad y temor de Dios. Y esa estación obligada se llama el tribunal de Cristo. Eso está en 2 de Corintios 5:10, que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero como cada lugar de nuestro viaje fue programado por el Dios que todo lo sabe, cada lugar es necesario para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. En el mapa de David había un león, un oso, un Goliat, una Betsabé, un Saúl que lo persiguió toda su vida. Pero también había un arpa para adorar a Dios, un templo que él amaba, la ley de su Dios que era su tesoro, y que del profeta Daniel y la fosa de los leones, o de los 3 amigos de Daniel que experimentaron el horno ardiente calentado 7 veces más, o de Jeremías y las cisternas, los calabozos, los azotes, los varazos, o Pablo que fue decapitado. Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. Juan tenía que ir a la isla de Patmos y allí recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Y qué de Jesús? En su mapa había un pesebre, el rechazo de los suyos, un Judas que lo traicionó, un Pedro que lo negó 3 veces, un Pilato que lo condenó a muerte injustamente, aún sabiendo que era inocente, unos religiosos que siempre planificaron su muerte y su destrucción, un pretorio en donde fue torturado despiadadamente, una cruz en el Gólgota y finalmente, queridos hermanos, una tumba. Pero también en esa ruta que le dio el Padre
Él recibió el poder para derrotar al emperador de la muerte, a Satanás. Le arrebató al diablo todo lo que Adán en su pecado le cedió. Le arrebató al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Compró nuestra salvación con su sangre. Se sentó a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros todos los días. Y lo más glorioso, nos dio a su Santo Espíritu para que nos llenara de su poder. Y quiero, queridos hermanos, aclararles que estas experiencias buenas y malas están predeterminadas por Dios y siempre todas las cosas nos van a ayudar a bien. Pero hay quienes tienen experiencias que no estaban en el plan de Dios, en el programa de Dios, en el mapa de Dios, sino que ellos trazaron sus propias trochas, sus propias sendas, sus caminos y terminaron viviendo cosas que no son la voluntad de Dios. Les explico mejor. Si un cristiano o una cristiana se casa sin consultar a Dios, sin esperar la respuesta de Dios, la aprobación de Dios, posiblemente va a vivir un infierno y de seguro que vivirá amargado o amargada y terminará en la sala de un tribunal civil para divorciarse. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Ahora, yendo al punto que quiero señalar, los cristianos, tú y yo, tenemos en el corazón el deseo y la promesa de Dios de vivir en el cielo, enamoradas del Padre. Eso es maravilloso. Pero en el mapa de Dios, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras, para llegar al cielo tenemos que pasar obligatoriamente por una estación obligada llamada Gólgota. Nadie la puede evitar si quiere ir al cielo. El Gólgota es la antesala al cielo, tenemos que pasar por allí. Allí es en donde nos ganamos los galardones que vamos a recibir en el cielo. Es el único camino al cielo, el Gólgota, hermanos. Isaías 30:21 dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha ni tampoco torzáis a la izquierda. Hay caminos que Dios trazó y no puede haber un paralelo. Bendito sea el Señor. Desde el momento mismo en que el hombre cayó en pecado en el Edén, el camino al cielo fue bloqueado precisamente por el pecado del hombre. Y Dios puso 2 querubines en la entrada del huerto para que ellos no volvieran a entrar y comieran del árbol de la vida. Y Dios tuvo que crear un gran abismo, un cisma entre el hombre y él. Pero su Hijo Jesucristo, en su muerte y resurrección, se convierte en el puente, en la ruta, en el camino que lleva de vuelta al hombre al Padre, por la fe en Él, no en otro nombre. Solo Cristo murió y resucitó para darnos vida eterna y entrada en las moradas eternas. Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Hermanos, el pecado es tan serio que cerró el camino al cielo y Jesús tuvo que morir en una cruz de dolor para limpiarnos del pecado y abrirnos paso hacia el cielo. Así que, si tú quieres llegar al cielo, ese camino pasa por el Calvario. No hay rutas alternas, ni salida de emergencia. Es el único camino. Yo recuerdo el libro del peregrino de John Bunyan, en donde el personaje llamado Cristiano tuvo que atravesar rutas peligrosas, tuvo experiencias horribles y engaños del enemigo que siempre lo quiso desviar del camino
antes de llegar a la ciudad eterna, pero él se mantuvo firme, constante. Bendito sea el Señor. Ese es un ejemplo y una enseñanza para nosotros. Ya Jesucristo pagó el precio por nuestra salvación eterna. Es a nosotros que nos corresponde quitar el pecado de nuestras vidas, que es el mayor obstáculo en nuestro camino al cielo. Apocalipsis 21:27 dice, hablando de la Jerusalén celestial, que allí no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se podría decir entonces, en cierto modo, que la salvación para nosotros es algo sencillo. Usted no tiene que hacer nada, todo lo hizo Cristo, solo basta con arrepentirnos de corazón, apartarnos del pecado, aceptar a Jesús como nuestro único Salvador y Señor de nuestras almas. Nuestro duro trabajo está en perseverar hasta el fin. La salvación es fácil, lo difícil es mantenerla, y entonces seremos salvos. Jesús dijo, el que sea fiel hasta el fin, este será salvo. Esa malicia, esa doctrina del diablo, de salvo y siempre salvo, que una vez que usted es salvo y siempre salvo, eso se lo inventó el diablo, para que mucha gente viva negligentemente, para que pequen hoy y glorifiquen mañana, para que el sábado pequen y el domingo están en el templo. Pero hay un Dios que todo lo ve. La Biblia dice que el que es de Dios no peca, porque la simiente del Altísimo está en él, que nosotros debemos apartarnos de toda iniquidad, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado contrita al Espíritu Santo de Dios. Entonces, para nosotros, digamos de una manera entendible, que la salvación es fácil, solo venir al Señor de corazón y ahí estamos, bajo el cuidado del Espíritu Santo. Pero para Jesús no fue nada fácil comprar nuestra salvación. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Él vino como el inocente y perfecto Cordero de Dios, y como Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, degollado. Isaías 53:5-7 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz vino sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Espíritu Santo habló de Jesús por medio de Pedro como el Cordero perfecto que pudo quitar el pecado con su sangre pura e inmaculada. Primera de Pedro 1:18-19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. El pecado vino como herencia desde el Edén. No con cosas corruptibles como oro o plata. Nadie puede comprar la salvación con dinero. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendita sea la gloria de Dios. Según Isaías 59:2, el pecado nos separó de Dios. Es decir, que el camino al cielo, a la salvación, se cerró para todos los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo vino a abrirnos el camino al cielo a través de la cruz. Efesios 2:16
y 17 dice, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. Cuando leemos la experiencia de Jesús en el monte de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, en el jardín de Getsemaní, la noche en que fue arrestado, vemos que Él no quería tomarse la copa amarga del Gólgota, de la cruz, pero esa era la ruta que le trazó el Padre desde la fundación del mundo. Pero Él amaba tanto al Padre que lo quiso agradar siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús, nuestro amado Salvador, sabía que la única oportunidad que nosotros teníamos para ser salvos, para escapar de la condenación eterna y de llegar al cielo, era a través de su muerte expiatoria en el Gólgota. Hebreos 5, 7 al 9 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, mas del Hijo dice, de Jesús, tu trono, oh Dios, Jesús es Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El amor del Padre es un amor sacrificial. Lo entregó todo por amor a la humanidad perdida y sin esperanza. Él sabía que el Gólgota era la única oportunidad que teníamos para llegar al cielo. Mateo 26, 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Eso se lo dijo el Señor a Pilato. Porque Pilato le dijo, si yo quiero te suelto, yo tengo poder para soltarte. Y él le dijo, el poder que tienes es el que te fue entregado por el Padre. Claro que sí, él podía hacerlo. Él podía pedir ángeles. Pero entonces su llegada a la tierra hubiera sido en vano. Jesús sufrió una cruz de dolor en el Gólgota porque también, óigame bien, el hombre en su pecado le rompió el corazón al Padre, hirió en lo más profundo el corazón de Dios, hirió profundamente el ser del Señor. Por eso Pablo nos advierte de no despreciar y descuidar nuestra salvación, que costó tanto dolor, tanto en el cielo con el Padre, como en la tierra, a través de Jesús. Hebreos 2, 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire cómo habla el Señor. Si usted quiere ir por el camino que lleva al cielo, debe también pasar por el Gólgota. El mensaje del Gólgota es el mensaje del Evangelio de poder, es el mensaje de Dios para salvación a toda la humanidad. Primera de Corintios 1, 18, 23 y 24 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios
y sabiduría de Dios. La palabra de la cruz no es solo una expresión verbal. Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Esa palabra de la cruz es el poder del cielo manifestado en el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La palabra de la cruz es el consejo del Padre de que solo en Cristo hay salvación eterna, que fuera de Cristo no hay quien pueda ser salvado. Nuestras almas son salvas solamente a través de Jesús. Él fue desfigurado allí en la cruz para darnos la forma original que el Padre nos dio cuando nos creó sin pecado. Él fue herido por nuestras rebeliones para sanarnos las heridas en el alma que nos produjo el pecado. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz para que podamos reclamar una sanidad divina, una sanidad y una salud física que ya fue comprada con tanto dolor en la cruz. Él fue angustiado y afligido para darnos la paz y el consuelo que nadie más nos puede dar. Todo esto lo dice Isaías 53, versículos 4 al 7. Yo vi la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Y todo el que vio esta película tuvo que ser compungido en el espíritu al imaginarse lo que Jesús sufrió por nuestra salvación. Yo vi gente llorar, yo vi gente caer de rodillas en el cine. Ahora, ¿por qué me sentí tan compungido al ver esa película? Porque fueron mis pecados los que crucificaron a Jesús. Fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Isaías 53, 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue molido, su cuerpo era como una bola de carne hinchada, con tiras de músculos y piel colgando. Su espalda estaba desgarrada, tanto que se podía ver las vértebras de su columna. Él no tenía apariencia de un ser humano, él era como una cosa colgando de la cruz. No tenía apariencia humana para que nosotros lo deseáramos. Él es el bendito, Él es el deseado de todas las naciones. Pero sin embargo, Él era ese a quien Dios se refería en el Salmo 45:2, donde dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. ¿Se da cuenta? Todo lo que Jesús sufrió no se justifica que vivamos una vida disipada, tibia, indiferente, asociados y mezclados, diluidos con la basura del mundo. La gracia estaba derramada en los labios del Señor, porque Él no vino a condenar a nadie. Él le habló al hombre el mensaje de salvación. El Evangelio de Cristo es una carta de amor del Padre a la humanidad perdida. Le habló Jesús del amor del Padre Celestial a hombres como tú y como yo, condenados al juicio eterno. La palabra de gracia era abundante en sus labios porque Dios la había derramado en su boca. Hoy podemos decir, Señor, derrama tu gracia en mi boca. Quiero hablar como tú hablas. Quiero decir las cosas como están en la palabra. Isaías 81:10 dice, abre tu boca que yo la llenaré. Qué bueno sería que Dios llenara nuestra boca con su palabra, con su verdad. Esa palabra que alienta, que sana, que salva, que liberta. Esa palabra que señala el camino, la ruta que Cristo nos dejó acá en la tierra. En el Gólgota se predicó en silencio. Jesús en silencio estaba allí predicando a través del dolor y del sufrimiento. Jesús estaba dando
su más glorioso mensaje de amor, el mensaje de salvación, en silencio, enmudeció como cordero, como el cordero degollado por amor a nosotros. Ese es el mensaje que nos convierte, no hay otro, que nos transforma, no hay otro, que opera en lo más profundo del alma y del espíritu nuestro, no hay otro. Ese fue el mensaje que hizo arder el corazón de aquellos dos discípulos que iban por el camino de Emaús, Lucas 24:32, que hizo que su corazón ardiera. Solo el mensaje de la cruz, el mensaje que anuncia a Jesucristo como el único Salvador, el único camino al Padre, es el que abre las puertas del cielo. Hay algo que yo no puedo pasar por alto, queridos hermanos, y es el derramamiento de su sangre en la cruz. Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Tenemos que tener fe en la eficacia, en el poder de su sangre. Romanos 3:25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La palabra dice que el que es de Cristo, un espíritu es con él. Nosotros estamos unidos a su muerte, es decir, estamos muertos juntamente con él y así resucitaremos como él resucitó de los muertos. Claro, no es fácil negarse a sí mismo, no es fácil negarnos a nosotros mismos, amados hermanos, no es fácil morir a esta carne de pecado. Romanos 6:3-4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y para concluir, queridos hermanos, si usted quiere seguir en el camino que lleva al cielo, tiene que permanecer en el Gólgota. Aunque le propongan otros caminos más fáciles, más cómodos, menos problemáticos, solo el Gólgota nos lleva al cielo. Esa es la ruta, la única. Yo le pregunto a usted ahora, ¿por cuál camino vas? Si en el camino en que andas no se predica la sana doctrina, no se exhorta el pecado, no se vive y predica la santidad y el temor a Dios, si solo se predica de dinero, de vanidades y de basuras materiales, si no se habla del rapto de la iglesia, de la gran tribulación, del juicio final, si Jesucristo no es el centro del mensaje y del culto, entonces déjeme decirle que usted está en el camino equivocado. Tú vas camino a la perdición eterna. Es hora de volverse a Dios, de volverse al primer amor con Dios y a las primeras obras. Ya el camino al cielo fue trazado, fue abierto. Tú decides si andas por él. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Y recuerda, Cristo viene, el Rey está a la puerta. Cristo está que levanta su iglesia, a la novia pura, santa, inmaculada, sin mancha y sin arruga, que ama su venida y lo espera en santidad. Dios te bendiga. Shalom.